Hermano, que el Señor los bendiga, a los hermanos y hermanas que sintonizan nuestro canal. Estamos preparando temas para compartir con ustedes. Recuerde que estudiar la palabra de Dios es una parte de la adoración al Señor, el mensaje de Dios. El tema de hoy día se llama, mi queridos hermanos, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y vamos a analizarlo acá, la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Aquí, hermano, aparecen aspectos muy interesantes en este relato que está acá en San Juan capítulo 4, porque los judíos decían que había que adorar en Jerusalén, en el templo, que ese era el único lugar donde se podía adorar. Los samaritanos decían que era en Sicar, era en el monte Gerizim, ahí donde había que adorar. Los dos tenían razones para que fuera solo un lugar para adorar. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Que con esto pues los judíos se hicieron enemigos con los samaritanos, en cuanto, a pesar que adoraban el mismo Dios, tenían lugares diferentes donde ellos decían que tenían que adorar. Vamos a ver este relato, ¿cierto? Que nos enseña a nosotros el Señor Jesucristo con sus palabras que le dice a la samaritana. San Juan capítulo 4, versículo 1 dice: cuando pues el Señor, es decir, que el Señor Jesucristo, entendió, dice, que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. De alguna manera, otro hermano, siempre ha existido como esta competencia de los números, ¿cierto? ¿Saben qué? Que el Señor Jesucristo está bautizando más personas que Juan, es decir, que es más famoso que Juan. Es decir, creando a estos fariseos rivalidad. Hoy día no pueden haber rivalidades, mis queridos hermanos, en iglesias donde quizás tienen más iglesias, que tienen más miembros, otras iglesias tienen menos miembros. Se comienzan los pastores a comparar y a sentirse orgullosos que ellos quizás tienen más miembros que otras personas que son iglesias pequeñitas. Esto no es nada nuevo, ya existía en estos tiempos. Y versículo 3, mire la actitud que toma Jesús. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesucristo, hermano, nunca hacía las cosas por hacerlas. Siempre el Señor Jesucristo, siempre Dios, tiene un motivo, tiene un propósito. Él tenía que pasar para Samaria, porque sabía muy bien que en un lugar él iba a encontrar a una mujer. Y el versículo 5 dice, vino pues, dice, a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad, dice, de Jacob, que dio a su hijo. Esto era muy particular porque Sicar, hermano, era una heredad donde Jacob se la había regalado, como dice acá, a José. Y los samaritanos, como dijeron, como se la dio Jacob, ¿cierto?, a José, este tiene que ser el único lugar donde se pueda adorar. Además que Jacob hizo un pozo ahí también. No vaya razón decían los samaritanos, este es el lugar, porque tiene alguna referencia de historia bíblica, sucesos que pasaron aquí. Y dice la palabra de Dios acá en el versículo 6, estaba, dice, allí el pozo de Jacob. Además estaba el pozo que había edificado Jacob. Entonces Jesús dice, cansado del camino, se sentó ahí junto, dice, al pozo. Era la hora sexta. Era de las 12 del mediodía, hermano. En estos lugares bíblicos hace mucha calor. Nadie iba a buscar agua en esa hora. La gente en los tiempos bíblicos iba a buscar agua temprano o iba a buscar agua en el atardecer, pero no hasta ahora. Pero aquí aparece una mujer que va. Y vamos a ver que en el relato bíblico vamos a entender por qué la mujer iba hasta ahora. Por lo visto, esta mujer no se quería encontrar con nadie, porque ella está viviendo en una situación en la cual era condenada por los propios samaritanos. La palabra se va a encargar de explicar. Versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. A esa hora, ¿cierto? Con la única persona que fue que se encontró con Jesús. Jesús le dijo, dame de beber. Ahora dice la escritura, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los judíos y los samaritanos, como yo les explicaba, porque tenían diferentes conceptos de religión, de adoración de lugar, no se hablaban. Como muchas veces sucede, porque las iglesias tienen diferentes doctrinas, la gente no se habla. Aparece la desconfianza, ¿cierto? Existen muchas denominaciones cristianas, de hecho existen miles ya,
pero todas nos comenzamos a dividir y comenzamos a ver al otro como enemigo, a pesar que nosotros también creen en la Biblia, creen en el mismo Dios, pero nos vemos como enemigos. Aquí sucedía algo similar. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy una mujer samaritana? Y mire lo que dice el relato bíblico, porque los judíos y los samaritanos dicen, no se trataban entre sí, no se hablaban, no se trataban. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice a ti, dame de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva. El Señor Jesucristo le pidió a la mujer que le diera agua. Y la mujer le dijo, bueno, si tú eres judío, ¿por qué me hablas a mí? Jesús le dijo, no sabes nada, ¿cierto? El regalo que Dios te tiene a ti. El regalo que Dios te tiene aquí al mediodía. Si tú supieras con quién habla, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva. La pregunta, mis hermanos, es, ¿cuál es el agua viva? Las aguas tienen dos características. Como se dice un dicho, las aguas que están detenidas se pudren. Pero esta agua que tiene el Señor Jesucristo no se pudre. Es un agua que está viva. Es un agua que está en movimiento. ¿Y cuál es el agua viva que tiene el Señor Jesucristo? Es su Espíritu Santo acompañado de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Y por qué es agua viva? Porque nosotros cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, mediante el Espíritu Santo, va a entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo y se va a empezar a mover en nuestra vida. Y nos va a ayudar a cambiar. Nos va a ayudar a ser otras personas, porque es en el fondo lo que busca el Evangelio. Lo que busca el Evangelio, mis queridos hermanos, no es sencillamente llenar nuestra mente de conocimiento, sino que hay dos palabras, que hay convencimiento y está la palabra convertimiento. Convencimiento es cuando yo mentalmente estoy convencido en lo que creo. Pero el convertimiento no es un cambio de mente, sino es un cambio de vida. Nosotros realmente, el Espíritu Santo se va a estar moviendo en nuestra vida como un agua viva cuando esté cambiando nuestra mente, nuestro corazón, esté cambiando nuestra vida, seamos mejores personas. Lo que busca el Espíritu Santo es que empecemos a reflejar, aunque sea un poquito, el carácter de Dios. Versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, dice, no tienes con qué sacarla del pozo y es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Es el gran problema, ¿cierto? Dos sintonías diferentes. Jesús estaba hablando de un agua espiritual y la mujer creía que era un agua literal. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio, dice, este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera, dice, de esta agua, volverá a tener sed. Interesante, ¿cierto? Ustedes saben que el líquido que nosotros más tomamos durante el día es el agua. Permiso, hermano. De hecho, con los días que no tomemos agua, nos vamos a morir. Pero el Señor Jesús dijo que el agua que él tenía era diferente. Versículo 14 dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua física mantiene el cuerpo vivo. El agua espiritual, que es la palabra de Dios, más el Espíritu Santo, nos va a llevar a la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿por qué la mujer no quería venir más a sacar agua? De ahí vamos a ver el relato que ella estaba conviviendo con una persona. Entonces ella, como los demás sabían que estaba conviviendo, tiene que haberse topado con miradas, ¿cierto? Condenatorias, con miradas, eres una persona pecadora, eres una persona sucia. Por eso ella iba ahí a las 12, porque no se quería encontrar con nadie. Pero ese día se encontró con Jesús. Y la mirada que le dio Jesús fue diferente a la mirada que le daban las personas. Yo le digo una cosa, mis queridos hermanos. Cuando una persona peca en la iglesia, una persona cae en la iglesia. Muchas veces, ¿cierto? Las iglesias los borran, ya no lo hacen participar, un montón de cosas. Los comienzan a lapidar, a arrojarle piedra. Cuando las personas, cuando caen en algún pecado, lo que tienen que hacer los líderes es restaurarla.
hay que restaurarla porque el Señor Jesús restaura la vida de las personas. Y la Escritura dice lo siguiente, pero ella no quería venir más a sacar agua. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús, sabiendo muy bien que ella no tenía marido, la prueba si realmente la mujer dice la verdad. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Importante, hermano, la verdad. Nosotros cuando venimos a adorar a Dios, podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Nosotros cuando vamos hacia Dios tenemos que mostrarnos tal como somos. Nosotros no podemos pretender engañar a Dios. Tenemos que ser verdaderos con Él, orarle que el Señor siempre nos ayude a vencer nuestras debilidades, nuestros pecados y nos dé la victoria. Porque la mujer fue sincera con Jesús, le dijo, yo no tengo marido. Jesús le dijo, tú has hablado con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres se adoraron en este monte, y vosotros decís, dice que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Muy parecido a lo que sucede hoy día, ¿cierto? Hoy día las religiones, todas se dicen ser la religión verdadera, y pelean, y luchan, y un montón de cosas. Y dice, en esta iglesia, Dios vino a esta iglesia con este nombre nomás. Pero Jesús, miren lo que dice acá, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y así fue, porque en Jerusalén no está el templo. Y en el templo que adoraban también los samaritanos tampoco existe. Estos dos templos ya no existen. Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos porque la gran cantidad de todos los profetas fueron judíos y fue entregado el mensaje y el plan de la salvación. Pero aquí aparece algo bien importante. Mas ahora viene, dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí aparece algo bien importante, mis queridos hermanos. Dice que iban a aparecer los verdaderos adoradores que adorarían a Dios en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí el Señor Jesucristo, mis hermanos, utilizó dos palabras muy importantes que como al Señor le agrada la adoración. Dice que en espíritu. ¿Qué significa esto en espíritu? Esto está en el contexto, mis queridos hermanos, en el contexto de la conversación con la mujer samaritana. El espíritu, ¿qué es lo que busca el espíritu sin importar la religión que tengamos? Lo que busca, nosotros estamos adorando a Dios en espíritu cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra vida y como agua viva comience a limpiarnos, porque el agua purifica, el agua da vida, esta agua espiritual que el Espíritu Santo con la palabra de Dios, el objetivo principal que busca es transformar la vida. Si yo llevo en la iglesia, mis queridos hermanos, 20, 30 y 40 años, y el Señor no ha cambiado mi vida, es porque yo no he dejado que esta agua viva esté trabajando en mí. Y lo que es más, no estoy adorando a Dios en espíritu, porque estoy resistiendo el Espíritu Santo de Dios. No puedo estar siempre luchando con las mismas cosas de siempre, ¿cierto? No, pues, el Señor, hermano, hoy día yo a veces escucho internet y escucho a predicadores, mi hermano, que me llaman la atención. Predicadores que dicen, solo para salvarse hay que tener fe, solo para salvarse no están las reglas, no hay por qué las iglesias tienen que poner reglas. Hermano, el único que puede decir lo que es bueno y malo es Dios, no es el hombre. Dios tiene reglas y cómo engañan a miles de personas. Por eso Jesús dijo, muchos falsos profetas se adelantarán y engañarán a muchos. Hermano, el Señor tiene reglas, el reino de Dios tiene reglas, siempre ha habido reglas, siempre hay estatutos, siempre hay mandamientos. O si no, cuadramos perfectamente con la secta, como dice el libro de Apocalipsis, con los nicolaitas, que ellos decían que se vivía el evangelio pero sin santidad, sin principios, sin mandamiento ni nada, que la moral era relativa, cada ser humano podía decidir lo que es bueno y lo que es malo, es decir, que no tienen regla. Hermano, es un engaño grande, porque el Señor Jesucristo dijo claramente, los que se van a salvar son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no hablamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Entonces yo les voy a decir, nunca los conocí, apártense de mí. Dice, por eso la Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, para salvarse hay que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Y la Escritura por eso dice, adorar a Dios en espíritu, pero también aparecía la palabra verdad. Pero en esta ocasión vamos a analizar la verdad en el contexto que está hablando la mujer samaritana. El Señor Jesucristo le dijo algo muy interesante a la mujer. Le dijo lo siguiente. En el versículo 17 Jesús le dice algo que es muy importante. Dice acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora dice tienes no es tu marido. Y mira lo que dijo Jesús a continuación. Esto has dicho con verdad. Esto has dicho con verdad. La verdad que está hablando Dios acá es que nosotros a Él no lo podemos engañarnos. Nosotros tenemos que decirle la verdad al Señor. Señor Jesucristo, cuando oramos, yo tengo esta debilidad, yo tengo estos problemas, yo tengo esta inclinación a mí, ayúdame a mí a vencer para que yo te adore en espíritu y en verdad. Es la verdad que nosotros le decimos a Dios, o muchas veces nos ponemos como artistas, ¿cierto? Como actores y simplemente interpretamos un personaje. Por eso la palabra hipócrita significa mascarilla de actor, o máscara de actor, porque antiguamente se ponía una mascarilla. Pero el Señor no quiere que seamos así, mis queridos hermanos. En ese contexto maravilloso, el Señor Jesucristo nos habla en su palabra. Por eso, hermanos, dejemos que el agua de vida pueda trabajar en nuestra vida. Vaya trabajando, nos vaya limpiando. Porque la Escritura es bien clara. Dios no se va a llegar a ningún mentiroso al reino de Dios. No se va a llegar a un idólatra. No se va a llegar a ningún adúltero. No se va a llegar a ningún hechicero. Entonces, el reino de Dios tiene reglas. Guste o no nos guste, el reino de Dios tiene reglas para entrar en él. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, grandemente en mi deseo de oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración ante el Señor. ¿Qué les parece? Para que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, reconocemos ante tu presencia, Señor, como dijo la mujer samaritana, que somos hombres y mujeres pecadores ante ti, Señor. Pero ayúdanos, Señor, danos el agua viva que tú tienes, Señor, que entre por nuestra boca, Señor, y llene nuestro ser, y esta agua viva se pueda mover en nuestra vida para poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Que tú bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan, Señor, que todavía sienten el deseo de escuchar estos temas, Señor, y nos acompañan cada semana. Que tú los bendiga grandemente a ellos en su salud, en su trabajo, en su vida emocional, espiritual, en todo, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos hermanos.